Como pueden ver, acá tenemos un muro de contención típico, ¿sí?, que se utiliza ya sea si se desea construir una carretera y evitar así que esta tierra pueda caer, o para diferentes propósitos. Y en este caso nos están pidiendo localizar el centro de masa de este muro de contención de concreto. Como pueden ver, el eje X se encuentra en esta parte y el eje Y se encuentra en esta parte, de tal forma que su origen se encuentra en este punto. Este punto rojo representa el centro de masa de todo este bloque, ¿sí?, de contención. Acá hay un corte, lo estamos viendo de perfil, como pueden ver. Y este sería el centro de masa en el eje X con respecto a este eje XY. Y este sería el centro de masa en el eje Y, ¿sí?, de todo este bloque. Vamos a ver cómo calculamos este centro de masa en el eje X y en el eje Y. Finalizando este ejercicio, vamos a ver cómo enfocaríamos este ejercicio si en caso nos estarían dando el eje X y el eje Y cuando parte desde este punto, es decir, acá está el eje X y acá hacia arriba está el eje Y, o si es que parte desde este punto, es decir, si es que acá se encuentra el eje X y hacia arriba el eje Y. Vamos a ver cómo enfocaríamos este ejercicio. En este caso vamos a desarrollarlo asumiendo que el eje X y el eje Y se encuentran en esta posición, como la estamos viendo en este momento. Continuando, entonces lo primero que vamos a hacer es dividir todo este bloque en figuras geométricas conocidas. Como pueden ver, acá podemos generar un rectángulo, ¿sí?, por eso estamos trazando esta línea. Acá podemos generar un triángulo rectángulo, por eso es que lanzamos esta vertical. Y si lanzamos una vertical en esta parte, podemos generar esta figura geométrica que sería un rectángulo y este triángulo rectángulo. Vamos a necesitar las dimensiones de cada una de estas figuras, como por ejemplo acá tenemos su base, que sería la sumatoria de estos tres números, y tenemos su altura para este rectángulo, al cual vamos a llamarle área A1. Acá tenemos este triángulo rectángulo, al cual vamos a llamarle un área A2. Como pueden ver, tenemos su altura, pero no tenemos esta distancia, ¿sí?, la vamos a tener que calcular. Para este rectángulo no tenemos su base, no sabemos a qué es igual, pero sí sabemos su altura, que es igual a 3 metros. A este rectángulo vamos a decir que tiene un área igual a A3. Y para este triángulo rectángulo, que tendría un área A4, también tenemos su altura, pero no tenemos esta distancia. Entonces vamos a calcular las diferentes dimensiones de estas figuras geométricas, que es el primer paso que tenemos que hacer para poder calcular el centro de masa tanto en el eje X como en el eje Y para todo este muro de contención. Empezamos con este triángulo rectángulo que tiene un área igual a A4. ¿Tenemos su altura? Sí, 3 metros. Esta base no sabemos a qué es igual, ¿sí? Necesitamos esta base para poder calcular su área. Como pueden ver, acá nos están dando esta distancia que es 0.5 metros, que corresponde a esta misma distancia. Como aquí hemos lanzado esta perpendicular, ¿sí?, podemos ver que esta distancia viene a ser exactamente idéntica a esta distancia, que básicamente sería la base de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos decir que esta distancia equivaldría a 0.5 metros. Ya tenemos estas dos dimensiones para este triángulo rectángulo, tenemos su altura y tenemos su base. Ahora, para este rectángulo tenemos su altura, sí, que son 3 metros, pero no tenemos su base, ¿sí? Esta distancia no la tenemos. Pero sí tenemos toda esta distancia que es 1.2 metros y tenemos esta otra distancia que es 0.5 metros. Por lo tanto, esta distancia básicamente sería igual a 1.2 metros menos 0.5 metros y eso es igual a 0.7 metros. Ya tenemos el ancho de este rectángulo de área A3. Ahora continuamos y vamos a calcular a qué sería igual esta distancia, ¿sí? Esta distancia que sería igual. Si es que todo esto es 2.4, ¿sí?, básicamente sería desde este punto hasta este punto, tiene una longitud de 2.4. Y si es que esto es 0.7 metros, eso quiere decir de que esta distancia sería 2.4 menos 0.7 y eso es igual a 1.7 metros. Ya tenemos la longitud de la base de este triángulo rectángulo, su altura también la tenemos. Ya tenemos todas las dimensiones de cada una de estas 4 figuras geométricas. Ahora, ¿a qué es igual el centro de masa en el eje X de todo este bloque? Eso sería igual, vamos a sacar el ponderado, ¿sí? Eso sería igual a esta área 1, ¿sí?, el área de esta figura geométrica, multiplicado por el centro de masa en el eje X de este rectángulo, más, ahora analizamos esta área A2,
o esta figura geométrica que tiene un área A sub 2, y sería el área A sub 2 que multiplica al centro de masa de esta figura geométrica, que lo estamos representando como X sub 2, ¿no? Con su viñeta en la parte superior. Y seguimos sumando tanto para esta figura A sub 3 y esta figura A sub 4. Y todo esto lo dividimos entre la sumatoria de estas cuatro áreas. Y eso es exactamente lo que hacemos, ¿no? Acá tendríamos el ponderado y con eso podríamos calcular a qué sería igual el centro de masa en el eje X de todo este bloque. De la misma forma hacemos para el centro de masa en el eje Y de todo este muro. Y eso sería igual de la misma forma a esta área A sub 1 que multiplica por el centro de masa de este rectángulo, ¿sí? En el eje Y. Más de la misma forma para esta figura geométrica que sería el área A sub 2 que multiplica al centro de masa de este triángulo rectángulo Y sub 2. Y lo mismo hacemos para esta figura geométrica y para esta otra figura geométrica. Y lo dividimos entre la sumatoria de estas cuatro áreas. Ahora, si se dan cuenta, necesitamos calcular a qué sería igual el área A sub 1. Necesitamos calcular a qué sería igual el centro de masa de este triángulo rectángulo en el eje X. De la misma forma, el centro de masa para este rectángulo en el eje Y. Y de la misma forma para esta figura geométrica necesitamos el área A sub 2, necesitamos el centro de masa en el eje X, necesitamos calcular el centro de masa en el eje Y, ¿sí? Y de la misma forma para esta otra figura geométrica, estas tres variables, y para esta otra figura geométrica necesitamos calcular estas otras tres variables. Teniendo esos valores numéricos podríamos calcular tanto el centro de masa en el eje X de todo este bloque o muro de contención y el centro de masa en el eje Y de este muro de contención. ¿A qué sería igual el área A sub 1? Básicamente acá tenemos un rectángulo, sería la base, que sería la sumatoria de 0.6 metros más 2.4 metros y más 0.5 metros, y que multiplica esta altura, es decir, que multiplica 0.4 metros. Al realizar esta sumatoria nos queda acá 3.5 metros y que multiplica a 0.4 metros. Al multiplicar 3.5 por 0.4 nos sale 1.4 y metro por metro serían metros cuadrados. Ya tenemos este valor numérico y lo colocamos acá. ¿A qué sería igual el área A sub 2? Que también necesitamos calcular el área A sub 2. Nos centramos en esta figura geométrica y básicamente acá tenemos un triángulo rectángulo. Y eso es igual a la base, es decir 1.7 metros, por la altura, básicamente por 3 metros, esa sería la altura, y dividido entre 2. De esa forma se calcula el área de un triángulo, ¿no? Base por altura entre 2. 1.7 por 3 y entre 2 es 2.55. Y metros por metros serían metros cuadrados. Y eso es lo que colocamos acá. De la misma forma calculamos el área A sub 3. Acá tenemos un rectángulo y básicamente es la base, que básicamente sería este ancho, 0.7 metros, por la altura, que serían 3 metros. Al realizar esta multiplicación sería 2.1 y metro por metro, metro cuadrado. Eso es lo que colocamos acá. El área A sub 4 sería igual, acá tenemos un triángulo rectángulo, básicamente sería la base, que es 0.5 metros, por la altura, que sería 3 metros, y eso dividido entre 2. Al realizar esta multiplicación, 0.5 por 3 y entre 2 es 0.75, y metro por metro serían metros cuadrados. Eso colocamos acá. Ahora vamos a calcular a qué sería igual el centro de masa para este rectángulo, ¿sí? Que tiene un área A sub 1. En este caso el centro de masa lo estamos ubicando en este punto, que sería el punto medio, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces el centro de masa en el eje X sería igual, como es punto medio, básicamente sería esta distancia entre 2, ¿sí? Básicamente sería la distancia desde este punto hasta este punto. En otras palabras, sumamos 0.6 más 2.4 más 0.5 entre 2, ¿sí? Eso es lo que nos daría esta distancia, este recorrido, como pueden ver. Al desarrollar, tendríamos esta sumatoria que es 3.5 metros dividido entre 2, y al realizar esta división sería 1.75 metros. Eso es lo que colocamos acá. Mucho ojo, el centro de masa de este rectángulo desde el origen se encuentra hacia la derecha, por eso es positivo, y hago ese énfasis ya que al final vamos a explicar
Como repito, que es lo que pasa cuando el eje X y el eje Y parten desde este punto, y también cuando parten desde este punto. En ese momento van a cambiar las condiciones y también los signos. Eso lo vamos a explicar en la parte final de este video. Ahora calculemos a qué sería igual el centro de masa en el eje Y para este mismo rectángulo. Como pueden ver, este punto se encuentra exactamente al medio, por lo tanto sería la mitad de 0.4, es decir, 0.4 metros entre 2. ¿Sí? Eso sería esta distancia. Y es positivo, ya que parte del origen hacia arriba. Al realizar esta división nos quedaría igual a 0.2 metros. Y eso es lo que colocamos acá. Positivo, mucho ojo. Ahora calculemos a qué sería igual el centro de masa para este triángulo rectángulo. Para eso estamos colocando su centro de masa. Y para un triángulo rectángulo, básicamente este centro de masa se ubica desde la parte del ángulo de 90 grados a 1/3 de toda esta distancia. 1/3, y de la misma forma 1/3 desde la base hacia arriba. Si todo esto mide 3, entonces acá va a haber una distancia de 1 metro, ¿no? La tercera parte. Y de la misma forma en la base sería la tercera parte desde el origen hasta este punto. Entonces, calculando a qué sería igual el centro de masa en el eje X, básicamente sería esta distancia, que es conocida, 0.6 metros, ¿sí? Esta distancia, más esta otra distancia hasta llegar hasta esta altura. Como esta distancia es 1/3 de toda la base, esta distancia desde este punto hasta la altura de su centro de masa sería 2/3. Por lo tanto sería más esta otra distancia, ¿no? Ya estamos sumando 0.6 metros, que sería, digamos, esta distancia hasta 0.6 metros, más esta otra distancia que representaría las 2/3 partes. Por lo tanto sería 2/3 de la base. La base es 1.7 metros. Entonces, al realizar esta multiplicación de 2 por 1.7 entre 3 nos queda 1.133 metros. Y al realizar esta sumatoria nos queda 1.733 metros. Y eso es lo que colocamos acá. Positivo, ya que parte desde acá hacia la derecha. ¿Sí? Veamos a qué sería igual el centro de masa en el eje Y, ¿sí? Para este mismo triángulo rectángulo de área A2. De la misma forma sería toda esta distancia, ¿sí? Toda esta distancia. Positivo, ya que desde el origen va hacia arriba. Por lo tanto sería esta distancia 0.4 metros más esta otra distancia, ¿sí? Esta otra distancia. Como pueden ver, desde el origen hasta esta altura, ¿sí? Desde el origen hasta esta altura sería la tercera parte de toda esta altura. Por lo tanto sería 1/3 de toda esta altura, que es 3 metros. Al realizar esta multiplicación de 1 por 3 entre 3 sería 1 metro. Y al realizar esta sumatoria nos quedaría 1.4 metros. Es decir, esta distancia desde este punto hasta este punto azul, ¿sí? Desde esta altura hasta este punto azul sería igual a 1.4 metros. Y eso es lo que colocamos acá. Ahora calculemos a qué sería igual el centro de masa de esta figura, de este rectángulo. Su centro de masa se encuentra al medio de toda esta altura y al medio de todo este ancho, ¿no? Por lo tanto, este sería su centro de masa de la figura que tiene un área igual a A3. Entonces, su centro de masa en el eje X básicamente sería toda esta distancia, ¿sí? Toda esta distancia desde el origen. Y toda esta distancia, ¿a qué sería igual? Sería 0.6 metros más 1.7 metros más este pequeño recorrido, ¿sí? Y este pequeño recorrido básicamente sería 0.7 metros entre 2. Y eso es lo que colocamos acá. Al realizar esta sumatoria nos queda 2.3 metros más 0.7 entre 2 nos quedaría 0.35 metros. Y al realizar esta sumatoria nos quedaría 2.65 metros. Es decir, todo este recorrido sería igual a 2.65 metros positivo. Eso es lo que colocamos acá. Positivo, ya que va hacia la derecha, ya que el eje X y el eje Y se encuentran en este punto, ¿sí? El recorrido sería hacia la derecha. Esto hago énfasis, ya que en la parte final vamos a explicar en qué caso sería negativo. Ahora analicemos el centro de masa en el eje Y. Básicamente sería todo este recorrido, ¿sí? Todo este recorrido. También va a ser positivo, ya que va hacia arriba. Y esto sería igual a esta distancia, 0.4 metros, más esta pequeña otra distancia, que básicamente sería 3 metros entre 2. Al realizar esta división nos quedaría 3 entre 2 igual a 1.5 metros, y al realizar esta suma nos queda 1.9 metros. Es decir, todo este recorrido es 1.9 metros. Eso es lo que colocamos acá, positivo. Calculemos ahora el centro de masa de este triángulo rectángulo. Colocamos su centro de masa,
que básicamente sería en la tercera parte de esta base, ¿sí? La tercera parte. Y la tercera parte de todo este recorrido partiría desde acá, ¿no? Todo este recorrido es la tercera parte de toda esta altura, ¿sí? Desde el ángulo de 90 grados se calcula de esa forma. Entonces su centro de masa en el eje X sería igual a todo este recorrido, ¿sí? Todo este recorrido, como pueden ver acá. Y todo este recorrido sería igual a 0.6 metros más 2.4 metros más este pequeño recorrido. Y este pequeño recorrido sería la tercera parte de toda esta base, es decir, un tercio de 0.5 metros. Esta sumatoria nos sale igual a 3 metros y la tercera parte de 0.5 es 0.167. Y esta sumatoria nos sale igual a 3.167 metros. Y eso es lo que colocamos acá. El centro de masa en el eje Y para esta figura geométrica sería todo este recorrido, ¿sí? Todo este recorrido también va a salir positivo. Y eso sería igual a 0.4 metros más esta distancia. Si es que esta distancia es un tercio de la altura, esta otra distancia sería 2 tercios de la altura. Por lo tanto sería más 2 tercios de 3 metros. Al realizar esta multiplicación de 2 por 3 y entre 3 nos sale acá 2 metros. Y al realizar esta suma nos queda 2.4 metros y eso es lo que colocamos acá, positivo. Vamos ahora a calcular el centro de masa en el eje X y en el eje Y, ya que ya tenemos todos los valores calculados. Partamos con el centro de masa en el eje X de todo este bloque. Sería igual al área A sub 1, acá colocamos el área sub 1, el valor del centro de masa de esta figura que tiene área A sub 1, que sería igual a 1.75 metros, más el área A sub 2, que ya lo hemos calculado, que multiplica por su centro de masa en el eje X, esta misma área, más el área A sub 3, que multiplica a su centro de masa en el eje X, más el área A sub 4, que multiplica a su centro de masa en el eje X. Y todo esto dividido entre la sumatoria de estas 4 áreas, como pueden ver acá, ¿no? Estamos sumando esta área, más esta área, más esta área y más esta área. Al realizar esta multiplicación nos queda 2.45 y metros cuadrados por metros cúbicos, más esta multiplicación nos queda este número, metros cuadrados por metros cúbicos, más la multiplicación de estos dos números nos queda este número y metros cuadrados por metros cúbicos, y de la misma forma en esta parte. Acá al realizar toda esta sumatoria nos queda 6.8 metros cuadrados. Acá en el numerador, al realizar esta sumatoria nos queda 14.809 metros cúbicos. Al realizar esta división nos queda este valor numérico y metros cúbicos entre metros serían metros. En otras palabras, el centro de masa en el eje X sería igual a este valor numérico. Esta distancia sería 2.178 metros. ¿Sí? Y como pueden ver tiene sentido, ¿no? Porque 0.6 más 1.7 es 2.3. Y este 2.178 es menor, ¿no? Es decir, hasta este punto, desde esta distancia hasta este punto, ¿sí? Hasta este punto es 2.3, sería 1.7 más 0.6, 2.3. Este centro de masa se encuentra un poquito antes, ¿sí? Y este número es menor a 2.3. Continuamos, borramos la pizarra y ahora nos centramos en calcular esta parte. Tenemos calculado acá es igual el área A sub 1 y eso es lo que colocamos acá. El centro de masa en el eje Y es 0.2 metros, más el área A sub 2, que es 2.55 metros cuadrados, que multiplica a su centro de masa en el eje Y, que es 1.4 metros, y de la misma forma para el área A sub 3, que lo tenemos acá, y su centro de masa en el eje Y. Y de la misma forma para el área A sub 4, que multiplica al centro de masa en el eje Y. Todo esto dividido entre la sumatoria de estas 4 áreas. Al realizar esta multiplicación nos queda 0.28 metros cuadrados por metros cúbicos, más en esta multiplicación nos queda este valor numérico, metros cuadrados por metros cúbicos, y de la misma forma aquí y en esta parte de la pizarra. Al realizar esta sumatoria nos queda 6.8 metros cuadrados o 6.80 metros cuadrados, que es lo mismo. Al realizar esta sumatoria en el numerador nos queda 9.64 metros cúbicos. Y al realizar esta división nos queda 1.418 metros cúbicos entre metros cuadrados serían metros. En otras palabras, la distancia desde el eje X hasta el centro de masa de este muro sería igual, este recorrido sería igual a 1.418 metros. Esta sería la respuesta a este ejercicio planteado. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que el eje X se encuentra
en este punto y el eje Y se encuentra en esta posición. ¿Cómo calcularíamos nosotros el centro de masa en el eje X y en el eje Y? Entonces, ¿cómo cambiaría el problema? Aquí ya hemos calculado cuál es la respuesta a este problema, pero estamos viendo qué es lo que pasaría si es que cambia el problema y nos dan estas otras condiciones. Entonces, como pueden ver, el área seguiría siendo la misma, ¿sí? Tanto el área A1, A2, A3, A4 positivo. El centro de masa para el área A1 se encuentra en este punto, el centro de masa para el área A2 en este punto y de la misma forma para el área A3 y A4. El centro de masa para esta área A1 sería todo este recorrido, ¿sí? Pero iría hacia la izquierda, ya que el eje Y se encuentra ahora en esta posición. Como va hacia la izquierda y es la mitad de toda esta longitud, seguiría siendo 1.75 metros, pero negativo, ¿sí? Es decir, aquí cuando realice esta multiplicación, acá vamos a tener un valor negativo. En eso cambiaría, ¿sí? Mucho ojo. Las áreas siguen siendo positivas, pero aquí en esta multiplicación nos daría un valor negativo. Ahora, en el área A2, como pueden ver, habíamos calculado 1.733 metros, que era básicamente esta distancia, ¿sí? Ahora vendría a ser esta distancia, ¿sí? Esta distancia, que es un poquito mayor a lo que habíamos calculado, ya que están cambiando las condiciones. Básicamente sería esta longitud, que es 0.5 metros, más esta otra longitud, que es 0.7 metros, y más esta otra longitud, ¿sí? Pero sería negativa, un valor negativo. Acá cambiaría, ya no sería 1.733 metros, sería otro valor numérico, pero negativo. Y eso es lo que reemplazaríamos aquí, ¿sí? El área A2 sigue siendo positivo, pero acá sería un valor negativo y un valor diferente a este ya calculado. Y de la misma forma para el área A3, que sería esta distancia, y para el área A4, que sería esta distancia, con valores negativos. Y lógicamente que el centro de masa en el eje X sería otro valor, sí, otro valor numérico, pero negativo, ¿sí? Porque ya que va hacia la izquierda. Y el centro de masa en el eje Y, en este caso, seguiría siendo el mismo valor, exactamente el mismo valor, ya que el centro de masa para esta figura geométrica igual sigue yendo hacia arriba, sería este mismo valor, la mitad de 0.4, 0.2 metros. De la misma forma, este centro de masa para esta figura geométrica seguiría siendo la misma, ¿no? 0.4 más la tercera parte de 3, que ya lo hemos calculado, seguiría siendo este valor numérico positivo. Por lo tanto, aquí nos daría exactamente lo mismo, ¿no? Este valor sería positivo, pero este valor sería negativo y acá sí cambiaría. ¿Qué es lo que pasaría si es que ahora el eje X se encuentra en esta posición y el eje Y en esta posición y nos piden calcular de la misma forma su centro de masa tanto en el eje X y en el eje Y? En este caso sí serían los dos centros de masas negativos. Como pueden ver, aquí va hacia abajo, ¿sí? Todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia abajo es negativo. Por lo tanto, el centro de masa en el eje Y sería negativo y el centro de masa en el eje X también sería negativo, y lógicamente tendría otros valores numéricos, ya que, por ejemplo, el centro de masa en el eje X, por ejemplo, para esta figura, vendría a ser 0, toda esta distancia entre 2, ¿sí? Que básicamente sería este valor, pero negativo, ¿sí? El centro de masa para este punto 2 sería este recorrido, más este recorrido, más este recorrido, ¿sí? Pero negativo, ¿sí? Eso sería acá, ¿sí? Cambiaría, es decir, todo esto sale negativo, ¿sí? Y en el eje Y de la misma forma, ¿no? El centro de masa, digamos, para este valor numérico vendría a ser todo este recorrido. Básicamente sería 3 más la mitad de este 0.4, ¿no? Sería menos 3.2. Toda esta distancia sería menos 3.2. Ya no sería 0.2, sino sería negativo menos 3.2. ¿Sí? Y este valor reemplazaría acá, al multiplicar por esta área A2 nos daría un valor negativo, y de la misma forma aquí, aquí y aquí, ¿no? Y cambiaría todo esto. Pero en este caso, ese no es el caso, ¿no? El eje X está acá, el eje Y se encuentra en esa posición, y todos estos cálculos los hemos desarrollado en base a esto, y esta sería la respuesta a este ejercicio planteado. Que Dios los bendiga.